¿El tamaño importa? No lo sé, dímelo tú, pero si no importase, ¿por qué la mayoría de los gymbros se quejan del tamaño de sus gemelos? Puede que incluso si alguien cree que tienes las patas muy finas te haya enviado este vídeo, y si no, has llegado al vídeo y al canal correctos. Bienvenidos un día más al canal del Coach, y en el vídeo de hoy te explico todo lo que tienes que saber para entrenar tus gemelos y maximizar su hipertrofia, máxima hipertrofia de gemelos, basándonos en las últimas evidencias científicas. Ya lo habéis visto, en el vídeo de hoy lo que voy a hacer va a ser explicaros cuáles son las últimas evidencias, últimos estudios publicados y todas aquellas cosas que tienes que hacer si quieres unos gemelos como estos de por aquí, que son los míos. De hecho, yo ni siquiera los entreno y por ahí vamos a empezar, porque hay gente que sin entrenarlos tiene unos gemelos increíbles y porque hay gente que por más que los entrene no le crecen los gemelos. ¿Es esto verdad? ¿Es falso? Vamos a por ello. Primero de todo, si quieres entrenar un grupo muscular tienes que saber qué lo compone y cómo funciona. Así que, ¿qué son los gemelos? ¿Son dos músculos? Pues aunque su propio nombre, gemelos, puede indicarte que son dos, realmente estamos hablando de tres, que serían los gastrocnemios con su cabeza lateral y medial y el sóleo. Y esta diferenciación es muy importante porque solo el sóleo va a cruzar la rodilla y por tanto vamos a tener que entrenarlos de forma diferente, pero vamos a entrar más adelante en esto. ¿Qué función es la principal del gemelo o del tríceps sural, que también es como se le llama? Pues bien, estos grupos musculares o este grupo muscular se encarga principalmente de la flexión plantar, es decir, de ponernos de puntillas o elevar nuestro talón. Esa va a ser su acción principal. ¿Y qué hay de cierto en eso de que los gemelos, da igual lo que hagas, que no crecen? Te lo cuento. Parece ser, cuando miramos algo de evidencia al respecto, que sí que en los estudios en los que se analiza el entrenamiento de gemelo se observa menor hipertrofia que en otros estudios en los que se compara la hipertrofia de otros grupos musculares, como pueden ser, por ejemplo, los isquiosurales o femorales, el pectoral, el bíceps o el tríceps. Sí que parece que es un grupo muscular que responde algo peor a la hipertrofia, pero al contrario de lo que muchos creen o promueven, no es un grupo muscular que nunca vaya a mejorar y que sea solo genética. Sí que puedes mejorarlo, sí que puedes ganar hipertrofia y hacer que crezcan, y ahora te voy a explicar cuáles son las claves y cositas que tienes que tener en cuenta. Así que el punto número uno a la hora de hablar de los gemelos es la genética y la inserción de tu tendón de Aquiles, que es algo en lo que seguro nunca te habías fijado. La genética es algo que está claro y, como dijo un amigo mío una vez, el gemelo es el bíceps de Dios. Cuando naces, Dios te toca así con un dedo en el gemelo y da igual, sin entrenarlos los vas a tener gigantes. De hecho, hay un montón de padres que van divorciados a buscar a un niño al colegio, nunca han entrenado y tienen unos gemelos increíbles, y tú te machacas en el gimnasio, los intentas reventar, los entrenas y no te crecen ni para atrás. Pues bien, la genética juega un papel fundamental a la hora de grupos musculares como puede ser el gemelo, también el abdomen o incluso también los antebrazos, en los que la hipertrofia puede costar un poquito más. Y sí que hay un componente genético, pero también hay un componente que es la inserción de tu tendón de Aquiles. Fíjate en esto y compárate con otras personas. Vas a ver como algunas personas, como se puede ver muy claramente, por ejemplo, en corredores de larga distancia, el tendón de Aquiles que tienen es algo más largo, haciendo parecer más pequeña la cantidad de masa muscular del gemelo. Sin embargo, otras personas, a lo mejor más bajitas o simplemente que han nacido así, tienen un tendón de Aquiles algo más corto, o la inserción hace ver que parece ser más corto, y eso hace que la cantidad de masa muscular en el gemelo parezca más grande o más pequeña, aunque realmente no lo sea y visualmente pueda llegar a engañarnos. Así que ni con la genética ni con la inserción de tu tendón de Aquiles vas a poder jugar o modificarlo. Si has nacido así, has nacido así, pero ¿eso quiere decir que no vayas a poder mejorarlo nunca? No. Vamos a ver cuáles son las claves para conseguir la máxima hipertrofia, sea cual sea tu caso. Como hemos dicho antes, el gemelo se compone de sóleo y de gastrocnemios, y los gastrocnemios y el sóleo se entrenan diferente. Para entrenar el sóleo vamos a optar por ejercicios en los que nosotros estemos con las rodillas dobladas, sentados, la típica máquina de gemelo, mientras que para trabajar los gastrocnemios vamos a trabajar siempre con la rodilla extendida, como puede ser en una máquina de gemelo de pie, en una prensa o en una multipower con déficit, que me gusta muchísimo como ejercicio para trabajarlo. Ahora bien, la hipertrofia no se da por igual ni en el sóleo ni en los gastrocnemios. Parece ser que el sóleo responde un poquito peor, así que puede tener más sentido, si buscamos darle más tamaño, que nos enfoquemos en aquello que va a responder mejor, y quizá, aunque sin dejar de lado el sóleo, enfaticemos más la musculatura de los gastrocnemios. Por ejemplo, si vamos a optar por hacer 6 ejercicios, dedicando 4 o incluso 5 a trabajar los gastrocnemios y solo 1 o 2 a trabajar el sóleo, es decir, que haya más cantidad de ejercicio para los gastrocnemios que para el sóleo, porque según la evidencia científica actual parece ser que en los gastrocnemios se produce una mayor hipertrofia que en el sóleo en comparación. Así que tiende a escoger ejercicios en los que tengas la rodilla extendida a la hora de trabajar tus gemelos como ejercicios principales, aunque eso no quiere decir que dejemos de lado aquellos ejercicios en los que tengamos la rodilla doblada y que estemos en ese caso enfatizando por insuficiencia activa el sóleo. Un dato muy curioso y que seguramente no conocías sobre el entrenamiento de gemelo, de hecho es algo que muy poca gente aplica, es que puedes modificar la incidencia y la hipertrofia sobre las cabezas medial y lateral de tus gastrocnemios en función de lo que estés buscando, simplemente modificando hacia dónde vamos a apuntar con las puntas de nuestros pies. Fíjate, por ejemplo, a la hora de realizar unas elevaciones de talón en una multipower con déficit, si apuntamos hacia adentro con las puntas de nuestros pies, vamos a estar enfatizando más la cabeza lateral de los gastrocnemios, es decir, la parte de fuera. Sin embargo,
si apuntamos hacia afuera con las puntas de nuestros pies, estaremos enfatizando más la cabeza medial. Esto puede ser muy interesante si buscas un poquito más de hipertrofia en un lado que en otro por tema estética o simplemente porque quieres corregir algún tipo de asimetría que puedas ver. Por otro lado, si buscas un desarrollo más uniforme, lo que tienes que hacer es apuntar siempre con ambas puntas de los pies hacia el frente, hacia adelante, como hace todo el mundo. Pero que sepas que es un detalle que puedes modificar y que muy poca gente está haciendo de cara a mejorar la hipertrofia de sus gastrocnemios. La mayoría de gente lo que más le gusta ver es esa cabeza medial más desarrollada, así que quizá realizar los ejercicios de gemelo con las puntas de los pies apuntando ligeramente hacia afuera pueda ser una muy buena opción, como te estaré dejando por aquí en la referencia del estudio en el que esto mismo se comprobó. Por cierto, varias cosas. Si no se te ocurre qué ejercicios puedes meter para gemelo, pues tienes este manual de aquí en el que no solo para gemelo, sino que para todos los grupos musculares vas a encontrar más de 330 ejercicios explicándote cómo se realizan, qué ejercicios puedes hacer en caso de que ese no puedas hacerlo, en cuántas repeticiones realizar cada ejercicio y en qué claves como entrenador yo personalmente me fijaría para realizarlos, además de videotutoriales. Así que si no sabes qué hacer, recuerda, lo tienes en versión física, lo tienes en versión digital y por supuesto suscríbete si no lo has hecho, que me ayuda muchísimo, e incluso si tienes algún colega que le quieras putear un poco, pues oye, le mandas este vídeo y a mí me ayuda bastante porque me ayuda a crecer el canal, que es algo que estamos intentando, a ver si llegamos a 10.000 pronto. Ahora, ya que estamos aquí, te voy a contar y vamos a ver la diferencia a la hora de entrenar los gemelos y el motivo principal por el que a la mayoría de gente no le crecen los gemelos. La cuestión es que la mayoría de personas, y lo puedes ver en el gimnasio, cuando van a entrenar gemelo parecen un conejito saltando. Realmente lo entrenan así. Esto es lo más común y esto es un error tremendo a la hora de entrenarlo. Este error va a matar por completo tus ganancias en el gemelo, y es que parece ser, y se ha demostrado en varios estudios, que la hipertrofia en el gemelo es incluso capaz de producirse únicamente con estímulos en estiramiento. Te estaré dejando por aquí una foto de un artículo en el que se pusieron una bota y únicamente sin entrenarlo, simplemente estirándolo durante una hora al día, consiguieron que se produjese hipertrofia. Es decir, consiguieron que el músculo creciese sin entrenarlo directamente en el gimnasio, simplemente estirándolo de forma realmente dura, RPE 7, 8 durante una hora al día. Aunque realmente no es algo que yo te recomiende que hagas. No intentaría crecer mis gemelos solamente estirándolos o pasando mucho dolor una hora al día con un tipo de bota así, que además no sé ni lo que podría costarte. Algo muchísimo más fácil de aplicar y que la mayoría de gente realmente nunca hace es darle mucho énfasis a la fase excéntrica e incluso añadir pausas en estiramiento. En lugar de hacer rebotes y aprovechar la energía elástica tan alta que vamos a tener por el tendón que tiene, que es muy grueso, es muy grande el tendón de Aquiles, lo que vamos a hacer va a ser realizar el gemelo siempre con una pausa abajo de 2, 3, incluso en este caso podemos darle una pausa de 5 segundos sin ningún problema. Incluso al terminar una serie podemos valorar hacer una pausa de 15, 20 segundos en estiramiento máximo, que podrá ser muy interesante, pero lo fundamental va a ser que a la hora de realizar el ejercicio no tanto mantengamos una pausa en acortamiento arriba aguantando la contracción, sino que eliminemos durante la fase excéntrica ese impulso para de nuevo comenzar con la concéntrica de forma controlada. Si aplicas esto vas a ver cómo de verdad el entrenamiento de gemelo vas a tener que bajarle peso a todos los ejercicios, vas a empezar a notar cómo quema muchísimo más, y es algo que he aplicado con bastantes personas a las que yo asesoro y que les ha hecho cambiar por completo y empezar a crecer sus gemelos. Todo esto está muy bien, pero ¿cuántas series hago? ¿Cuánta frecuencia le meto? Te cuento que esto es algo fundamental. Realmente hay un error muy común a la hora de trabajar el gemelo, y es que la mayoría de personas lo dejan para el final los días de pierna. Por ejemplo, vas a hacer un día de pierna, te metes una sentadilla, luego te metes ejercicios más para cuádriceps, también te metes más ejercicios para femoral, luego incluso tocas el glúteo y acabas haciendo gemelo. Después de toda la fatiga que has generado, si intentas trabajar un grupo muscular que ya tiene esa pequeña resistencia o que le cuesta un poquito más mejorar, te lo estás poniendo difícil a ti mismo. Trabaja el gemelo antes de comenzar con lo demás, y puede ser que haya gente que me diga: Sergio, es que si yo hago el gemelo antes de, por ejemplo, hacer una prensa o una sentadilla, siento esa molestia en el propio grupo muscular cuando después me comprimen mis femorales con mis gemelos al buscar el máximo rango de recorrido. Pues bien, cambia el gemelo de los días de pierna a los días de torso, días de brazo o días en los que no vayas a trabajar este tipo de ejercicios y puedas trabajarlo así mejor en caso de que tengas esa molestia. Si no, como parece ser también según algunas investigaciones, el gemelo suele recuperar bastante bien, así que más que meterte un día de gemelo con 12, 15 series, lo que te recomendaría es que lo trabajes con una alta frecuencia, entre frecuencia 3 y frecuencia 5, trabajando entre las 3 y las 5 o 6 series en cada una de las sesiones antes de tu entrenamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, si vas a entrenar 5 días, 3 o 4 de ellos podríamos, antes de comenzar el entrenamiento, hacer 3, 5, 6 máximo, pero bueno, entre 3 y 5 series de gemelo, y después ya comenzar con nuestro entrenamiento si lo que realmente estás buscando un énfasis. Así que valora dejarlo como prioridad, empieza tu entrenamiento de torso, de pecho o de pierna haciendo gemelo, que tampoco te va a generar una fatiga muy alta, y después ya continuamos con lo demás. Para acabar de orientarte con respecto a su entrenamiento, vamos a ver otro error
muy común. Vete a cualquier sala de gimnasio o incluso revisa tu rutina. ¿Cómo estás entrenando el gemelo? Algo muy común que veo es trabajarlo como si estuviéramos en body pump. De cara a hipertrofia, todos los grupos musculares funcionan igual. Entre las 5, 6 y hasta las 25 o 30 repeticiones puede ser un rango interesante de cara a trabajarlo. ¿Qué ocurre? Que muchas personas el gemelo lo trabajan a 20, 25 e incluso un tipo de programación que he visto con el gemelo que es muy común es hacer una serie a 100 repeticiones. Esto realmente no es para nada efectivo. Cuantas más repeticiones hagamos, más cerca del fallo tenemos que estar. Y hay mucha gente a la que realmente le duele y le cuesta estar cerca del fallo. Así que te diría que intentes trabajarlo en todo el rango de repeticiones. Trabájalo desde las 8, suele ser cómodo, hasta las 20, 22 repeticiones y vas a ver que es un grupo muscular que responde especialmente bien. Incluso si lo que quieres es pasarte a un rango más alto de repeticiones porque sentir esa quemazón o ese bombeo realmente te hace sentir que estás trabajando, o simplemente como una forma o técnica para añadir más volumen de entrenamiento, podemos añadir técnicas avanzadas como tipo rest pause que se prestan muy bien al entrenamiento de gemelo, cogiendo una carga con la que podamos hacer unas 12 repeticiones y llevándola hasta 20, 22 o incluso 25 puede ser una forma interesante para meterle bastante caña. A nivel personal te aseguro que no es que los gemelos no crezcan, es que la mayoría no los entrena de forma correcta. Y por otro lado también genera frustraciones que haya casos, como puede ser propiamente el mío, me pongo a mí mismo de ejemplo, pero lo he visto con decenas de mis asesorados, personas que están tocadas en el gemelo a la hora de nacer y que dedicándole 0 series ya tiene una muy buena forma y un buen tamaño, y otras personas a los que todo lo contrario hay que meterle muchísima caña. Así que el rango de trabajo de este grupo muscular va a ir desde las 0 series. Yo literalmente no lo trabajo porque por estética voy a competir en Men's Physique y de hecho es donde compito. Me interesa más dedicar ese trabajo que a los gemelos, aunque se ven, ya los tengo suficientemente grandes, por ejemplo al hombro o a los brazos que me responden personalmente algo peor, y otras personas a lo mejor al revés, les responden mejor los brazos, peor los gemelos y tienen que meterle pues esas 14, 15, 16 hasta 18, 20 series a los gemelos. Así que entre 0 y 20 series, buscando tu caso personal, empezando de menos a más e intentando progresar. Si no has hecho nada de gemelo, no empieces por hacer 20, empieza por meterte entre 6 y 8 a la semana, evalúas y vas subiendo poco a poco 2 o 3 series cada bloque que vayas haciendo de entrenamiento y vas a ver como seguro que empiezan a responder muchísimo mejor. Así que estas son todas las claves para entrenar el gemelo, y si no te suscribes, pues Vegeta se va a rayar contigo. Así que déjalo por aquí, nos vemos en el próximo vídeo que seguro que va a ser más y mejor, y gracias por estar apoyando el canal. Te leo en comentarios, recuérdalo.